Dialogamos en esta oportunidad con el señor Moisés González Cruz, candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso. Estamos en la recta final. ¿Cómo evalúa su campaña hasta este momento? Profesor, muy buenas noches a todo su equipo, buenas noches a nuestro Cajamarca, buenas noches al Perú. Hemos trabajado, como es mi personalidad, una campaña limpia, una campaña transparente, haciendo todos los méritos y difundiendo lo que queremos nosotros para nuestra región y el país. En ese sentido hemos tenido bastante acogida de todas las personas con quienes hemos tenido conexión. Y definitivamente hay una muy buena acogida, porque nuestra campaña, como lo he dicho, es impecable, no hablamos mal de nadie, proponemos, es una campaña en otros términos propositiva, de nuestros buenos deseos, una coordinación perfecta entre nuestra mente y nuestro corazón. Queremos darle lo mejor a Cajamarca, queremos darle lo mejor al Perú. Vamos hablando un poco sobre Moisés González en esta parte final. Probablemente no todos conozcan quién fue Moisés González, dónde nació, cómo se formó académicamente, cuál es su formación, incluso política. ¿Podemos conocer en este espacio? Pero por supuesto, valga la oportunidad, un poco traernos a la mente la infancia, la juventud y el momento actual. Profesor, yo vengo de una cuna muy humilde. Mi madre, una ama de casa, mi padre, un humilde agricultor, tal como lo son nuestras familias rurales en el campo, especialmente. Huérfano desde los 8 meses que nací. Mi madre con mi padre se separaron y yo fui a vivir con mi papá. A los 8 meses amamanté en el seno de una prima. Cuando ya tenía 12 años empecé a conocer a mi madre y definitivamente la mala suerte es que mi madre a los pocos días que lo conocí falleció. Estudié en una escuelita rural de allá de Juntas, la escuela 16971, y la educación secundaria estudié en el colegio Jaén de Bracamoros y Ramón Castilla y Marquesado. Pero cuando salgo yo de mi pueblito natal, que es la comunidad de Juntas, que es el pueblito más pequeñito de Querocotillo, yo voy para trabajar a Jaén. Yo voy a trabajar y trabajé. Vendía pan en una canasta por las calles de Jaén, ganándome el pan de esta manera. Y encuentro un buen profesor, que fue mi profesor en primaria, y me dice: tú fuiste primeros puestos todos los años y no te puedes quedar ahí, tienes que estudiar. Voy a hablar con tu papá, te voy a matricular en mi colegio, donde yo soy profesor, y tienes que estudiar. Y se dio así, empecé a estudiar. Y fíjate, profesor, que en ese año la UGEL apertura una aula porque había exceso de alumnos que venían de la zona rural a la ciudad. Y aperturaron un aula con 40 alumnos y todos éramos de la zona rural. Y sorpresa, cuando se llegaron los juegos interescolares en el colegio, los concursos, resulta que nosotros representamos y casi esa aula ganó todos los premios. Todos los primeros y segundos puestos se fueron a esa aula, de la gente que venía del campo. Yo recuerdo, participé en el concurso de oratoria y también quedé en segundo lugar, y la que me ganó fue una chica de la misma aula. Y empecé, tal vez fue el inicio de mi vida y mi carrera política, porque ya el siguiente año me tomaron en cuenta y me llevaron a los congresos regionales de estudiantes. Y fue ahí, profesor, donde los mismos docentes me decían: tú eres líder, y me fueron sembrando eso en la cabeza, y tienes que estudiar superior y tienes que ir a la universidad. Entonces, con los pocos recursos, más mi trabajo, que siempre ha sido un trabajo arduo para llegar aquí, fui a postular en Cajamarca e ingresé a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, y empecé a estudiar con pocos recursos, pero con muchas ganas, con entusiasmo, como esa es la característica que yo tengo. Empecé a estudiar allí en Cajamarca, y cuando estaba en el 4º ciclo, yo regreso a Juntas para pedirle la propina a mi papá, y resulta que un compañero le entrega mi carnet a otros jóvenes que le habían dicho que yo había aceptado ser candidato a la federación, y cuando regresé ya estaba de candidato. Me llamó el rector de la universidad en ese momento y me dice: ¿sabes qué? Te considero el hermano menor, porque tú estudias contabilidad y yo soy contador, pero la facultad no me lo puedes dividir, así es que es mejor que te retires y no vayas de candidato. Te sugiero buenas universidades en Trujillo. Pero le di las explicaciones y le dije: profesor, yo no me voy a quedar en la universidad, quiero recoger la experiencia de ser un candidato a una elección, importante por supuesto, porque la Universidad de Cajamarca en ese entonces tenía
algo de 8.000 estudiantes, médicos, enfermeros, abogados, docentes, etc. Y participamos en la federación. En 3 meses de campaña se hizo un debate, 15 días más, se cerraron las elecciones y, oh sorpresa, ganamos al grupo del rector por más de 560 votos de diferencia. Y entonces los políticos, la clase política de Cajamarca, vi que llegaron y nos felicitaron y decían, bueno, han dado ejemplo de hacer política. Creo que es ahí los espacios en los que yo empiezo mi carrera política con más acento. Luego después salí a Querocotillo en calidad de subprefecto y trabajé como creo que debemos trabajar los políticos. Empezamos nosotros gestionando 2.500 títulos para nuestros agricultores. De 100 madres que encontramos en el programa social Juntos, lo elevamos a 3.200 madres beneficiarias del programa Juntos. Repartimos uniformes a 5.000 escolares, con la gran diferencia de que lo llevábamos hasta su escuela y le entregábamos ahí. Profesor, y de toda esta jornada de trabajo que he hecho... Pero usted ya aspiraba a ser alcalde. No, para nada, en lo absoluto. Siento empatía con la gente y con los que menos tienen. Yo siento satisfacción, profesor, y por eso yo soy político de carrera, de esa verdadera política. Cuando una madre de familia encuentro por la calle y hay que servirle y siento satisfacción de servirlo, a mí me da gozo cuando le veo que le regalo una sonrisa a un niño dándole una propina, haciendo algo por la gente. Eso me da satisfacción y por eso soy político. Correcto. Luego es alcalde 2 veces de Querocotillo. Postula a la alcaldía provincial de Cutervo, queda en segundo lugar. Creo que una presencia importante. Todo ese historial que usted nos ha descrito, ¿cómo lo va a representar en el Congreso de la República con leyes que favorezcan a lo que usted manifiesta, a los que menos tienen? ¿Qué va a hacer? Yo creo quienes representemos a la ruralidad de Cajamarca, como es el caso mío, hay que legislar porque conocemos el Perú profundo, especialmente con leyes, con proyectos de leyes, hay que presentarlo, que favorezcan a los que menos tienen. Y te doy acá 2 ejemplos puntuales. La ley FOSE. La ley FOSE, para que nos entiendan, es la ley eléctrica, Fondo Social Eléctrico. Cuando en una casita rural tenemos, y lo que suele ser ahora, 2 celulares, de repente un pequeño equipito de sonido, tenemos, quién sabe, un televisor de 32 pulgadas y algún artículo más, con un consumo de 4 horas promedio al día. ¿Qué dice esta ley? Que los beneficios se otorgan hasta los 100 kilowatts. Es decir, si el consumo pasa hasta 101 kilowatts, ya no tiene beneficios y no paga tarifa plana, es decir, se eleva su recibo. Si nosotros modificamos esta ley y hacemos que la ley FOSE no sea los beneficios hasta los 100 kilowatts, sino hasta los 150 o en el mejor de los casos hasta los 200 kilowatts. ¿Eso qué significa? Que vamos a beneficiar la economía doméstica, la economía del campo, porque probablemente con esos artículos que le he señalado consuman 120 kilowatts al mes y ya no tienen beneficios. ¿Son una familia millonaria? No, son una familia humilde en el campo. Entonces hay que legislar para los que menos tienen. Una forma de demostrarlo, cómo se legisla para los que menos tienen. Otro segundo aspecto, el tema de las medicinas. Nuestros médicos, generalmente por los comerciales, por las tiendas comerciales, están recomendados para recetar. Cuando te vas y te dan una receta, te nombran el producto original. Cuando debería ser para beneficiar a la economía del campo, que las recetas sean en los genéricos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un producto original, yo he estado comparando costos, un producto original puede valer 100 soles. Y si te receta en el genérico, puede valer 20 soles. Una diferencia abismal de costos. Y que tiene el mismo principio activo, es decir, el mismo valor curativo. Solo que, como el comercial, como la tienda recomienda al médico que recete en el original, para que le deje mayores ganancias, el médico se ve obligado a recetar en los productos originales y no en los genéricos. Mira, con 2 leyes te he demostrado que vamos a ayudar a las economías del campo, a los que menos tienen. Y para la agricultura, ¿qué propone? Entendiendo que Cutervo, mayormente la población vive en la zona rural. Cajamarca es rural.
Yo creo que hay algo que el gobierno no ha entendido y que deberíamos acogerlo como políticas de Estado. Uno, es aumentar el presupuesto al sector agricultura. Dos, aumentar el presupuesto al sector educación. Tres, aumentar el presupuesto al sector salud. Y un cuarto sector bastante importante que lo reclama la población es al Ministerio del Interior, que involucra la seguridad ciudadana. Cuando tengamos mayor presupuesto al sector agricultura, que es un sector que da empleo a muchísimas peruanas, a millones de peruanas y peruanos, vamos a tener ¿qué? Ciudadanos empleados. Cuando tengamos mayor presupuesto en el sector educación, vamos a tener más alcance del sector educativo, menos analfabetismo, menos índice de analfabetismo. Cuando tengamos mayor presupuesto en el sector salud, vamos a tener mayor cobertura de los servicios de salud. Y entonces tendremos ciudadanos desarrollados, con empleo, con mayor educación y con mayor salud. Y el Ministerio del Interior, obviamente, con mayor seguridad ciudadana. Es por eso que si nosotros llegamos al Congreso y es la voluntad del pueblo y la voluntad de Dios Todopoderoso, tenemos que hacerle entender al presidente y a sus ministros que tiene que acogerse como política de Estado, darle mayor presupuesto a estos sectores. Ahora, algo que quiero decirle a las cajamarquinas, a los cajamarquinos y a los peruanos. Y es una gran pregunta que debemos hacernos ahora. ¿Por qué Jaén, que es ceja de selva, y la parte de la Amazonía, existe una ley especial que se llama la Ley de la Amazonía? ¿Para qué se creó esta ley? El espíritu de esta ley es que se creó para promover la inversión en estos pueblos que se decía eran pobres. Si hoy tenemos una región con índice de pobreza, yo le pregunto al gobierno, ¿por qué no otorgamos los beneficios de la Ley de la Amazonía a Cajamarca? Para promover la inversión en Cajamarca y especialmente la inversión privada. Porque hoy tenemos una región en decadencia que ha perdido mucho empleo, que la economía ha tocado piso. Entonces, creo que es menester en este momento llevar la voz de los cajamarquinos de nuestras 13 provincias y decirle y exponerlo en el Congreso de la República que también Cutervo, Chota, Cajamarca, sus 13 provincias, para resumirlo, deben estar inmersos en una ley especial como es la Ley de la Amazonía. ¿Y qué es la Ley de la Amazonía? Permítame terminar. Correcto. Es la eliminación del impuesto general a las ventas. Es decir, por ejemplo, uno de los acápites de la Ley de la Amazonía dice que cuando el ejercicio de las empresas se lleva a cabo, el 70% de sus operaciones dentro del determinado territorio no pagan impuestos. Yo creo que en este momento es imperioso, es imperativo de que a Cajamarca se le acoja dentro de la Ley de la Amazonía y nuestros inversionistas, nuestros agricultores, no tienen por qué pagar impuestos. ¿Para qué? Para reflotar la economía de los cajamarquinos, para que llegue la inversión acá. ¿Y qué vamos a conseguir con ello? Que nuestros jóvenes desempleados tengan un empleo, que haya trabajo, que haya inversión. Porque cuando llega una empresa, ¿qué contrata? Personal, mano de obra, compra materia prima y trae sus capitales, los 3 ingredientes que tienen las empresas. Claro. Yo quería decir lo siguiente. Los economistas, los analistas han manifestado que la economía está muy bien en el país, que incrementar el presupuesto a los sectores que usted ha manifestado habría una desestabilización y tendríamos serios problemas en la región, porque Perú es mirado hacia afuera macroeconómicamente como uno de los países que crece sosteniblemente. Usted ha evaluado todo eso, que no habría problemas en el sistema económico del país según lo que manifiesta el sector que hoy está gobernando el país. Las reglas macroeconómicas, generalmente hay una inestabilidad económica por varios factores, pero voy a señalar uno, más o menos al que usted se enfoca. Emisión de dinero. Cuando nosotros recurrimos a algún préstamo, eso puede desestabilizar un poco la economía, porque al fin y al cabo, cuando alguien nos presta dinero, nos termina cobrando. Y no nos cobra solo el capital, sino nos cobra sus intereses. Pero aquí lo que yo estoy dando es una iniciativa de distribución. Es decir, el año 2019, ya lo he dicho, el Perú ha recogido más o menos 170.000 millones de soles, de todos los sectores, de transporte, de comercio, de industria,
de turismo, etcétera, etcétera. Va a De haber todas una, nuestras va a actividades haber una rurales. redistribución, dicen los sectores. Exacto. ¿A qué sector le quitaría el presupuesto para incrementar el presupuesto de educación, salud, agricultura? Al Ministerio de Defensa, por ejemplo. Ya no hay necesidad de seguir comprando armamento. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que en este momento tenemos paz interna, no paz interna, paz externa. Es decir, no tenemos conflicto, estamos tranquilos y sabiendo que la educación, porque yo creo que nadie se puede oponer que el sector de educación tenga mayor presupuesto y especialmente nuestros docentes que sufren los embates de la falta de presupuesto en este sector. Le señalo, le decía Ministerio de Defensa, no estamos en conflicto, quitémosles un poco de presupuesto y llevémoslos al sector salud, llevemos al sector de educación, llevemos al sector de agricultura al Ministerio de Agricultura. Entonces creo que lo que hay que tomar es redistribuir mejor el presupuesto que tenemos en el Perú a los sectores que son estratégicos. Profesor, Japón en la Segunda Guerra Mundial quedó destruido, más de 2 millones de muertos, niños, mujeres, civiles y militares. Hiroshima y Nagasaki, que Japón quedó en un desastre. Pero ¿qué hizo Japón? Invirtió más en investigación e invirtió más en educación. Al invertir en estos dos sectores, por ejemplo, detectó sus talentos y los sacó a los países que ya estaban desarrollados. Los capacitó y los trajo. Y cuando los trajo, lo puso el valor que ellos tenían. ¿Y eso qué significaba? Como el enano parado en los hombros del gigante. ¿Y ahora qué es Japón? Es una potencia económica en el mundo. Entonces creo que es estratégico estos 4 sectores en el país. Pero está seguro que usted va a lidiar muy fuerte con los poderes económicos. Pero por supuesto. Porque usted está involucrándose prácticamente con mucha fuerza en el sector social, ¿no? Pero por supuesto. Sin embargo, usted sabe cómo se redistribuye el dinero en el país. Siempre la torta más grande lo lleva los que más tienen y los pobres siempre están excluidos. Eso es muy cierto. Es por eso que decía yo, tenemos que hacer política social de los que menos tienen. ¿Qué es la herramienta política? La herramienta política es la estrategia, el fin supremo de esta, es el bienestar general de la gente. Y yo creo que aquí hay que hacer algunos reajustes al sistema. ¿Por qué? Porque este sistema ha empobrecido a millones y ha enriquecido a unas pocas manos. Entonces yo creo que aquí, y en una conversación ya anterior con usted, yo les decía que teníamos que empezar a aplicar impuestos selectivos. Por ejemplo, el 18% a nuestros agricultores, que se le aplica, ¿no? Me parece una injusticia. Porque ese agricultor tiene una economía que es riesgosa. Cuando llueve produce y cuando no llueve no produce. Entonces ese agricultor pierde y no tiene el acompañamiento del Estado. Y es poco el presupuesto que se le da al Ministerio de Agricultura. Es por eso que los programas y subprogramas nunca llegan por aquí para ayudar a nuestros agricultores. Yo creo que caería, por ejemplo, los productos como la papa, el maíz, quitarle los impuestos al arroz. Hay que quitarle los impuestos. ¿Impuestos a qué? A las medicinas. A las medicinas y a los mismos productos. Porque es que hay algo que de repente a veces no se conoce. Si yo, agricultor, voy a poner un ejemplo. Llevo 100 quintales de papa a vender en Chiclayo. El comprador, a mí automáticamente de repente no me extiende una factura, no me extiende una boleta, me compra nomás el producto, pero él sabe que tiene que, cuando ya lo venda a un tercero, tiene que depositarle el 18% al Estado, porque es el impuesto general a las ventas, el famoso IGB. Lo ideal fuera que te extienda una liquidación de compra, pero no te extiende una liquidación de compra porque nuestros agricultores no están formalizados, no lo hace, pero automáticamente ellos te están comprando menos tu producto porque ellos saben que el 18% tienen que depositar al Estado, a la SUNAT. Entonces creo que motivaríamos a nuestros agricultores si le quitáramos ese impuesto general a las ventas y aplicáramos más bien impuestos selectivos a los cigarrillos, a la cerveza, a los carros de lujo. Es quitarle un poco más a los ricos y dárselo a los pobres. Eso se tiene que hacer en el Perú. Correcto. Cutervo, Cajamarca. ¿Por qué deben votar por Moisés González Cruz? Queda pocos días para finalizar esta campaña. Quiero darle mi palabra a los cutervinos, a los chotanos, a los jaenenses, a los hermanos de San Ignacio y de toda nuestra región, nuestras provincias del sur, San Pablo,
San Miguel, Cajamarca, Contumasá, San Marcos y todas nuestras provincias de Cajamarca, nuestro Hualgayojo, a todos, a Santa Cruz, a todos. Quiero darles mi palabra de compromiso, de legislar, primero, fundamentalmente, para los 6 millones de peruanas y peruanos que viven en la exclusión, en la marginación y en la pobreza. Yo decía en una entrevista en otro medio de comunicación, y es real, profesor, hace pocos días ha pasado la Navidad, y de repente mientras nosotros estamos haciendo esta campaña política, habrá una madre de familia, habrá un niño a la cual nunca llegó la Navidad. Nunca ha llegado un panetón, no sabe qué es un panetón. Y le aseguro que en nuestro Cutervo lo hay, como lo hay en la Amazonía peruana, en los Andes del Perú, que no saben qué cosa es un juguete. Y creo, hay que legislar para ellos, para los que menos tienen. Tiene que llegar la justicia social. Mi compromiso con Cajamarca, mi compromiso con los que menos tienen, de editar, de presentar proyectos de ley y lucharlo para que se conviertan en leyes que favorezcan a los que menos tienen y ser un Congreso responsable, digno, decente y honesto para el Perú, que es lo que el pueblo peruano quiere. Gracias, Moisés, por estar en nuestros estudios. Permítame decirle, profesor, pero para lograr eso, tenemos que marcar la A y escribir el número 2. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable.